Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema del perdón. Vamos a platicar algunos aspectos esenciales del perdón y la enseñanza bíblica de 70 veces 7, tratar de desglosarla para que podamos tener claridad en lo que Dios estaba pidiéndonos en el momento de ejercer el perdón o practicar el perdón cuando somos dañados, lastimados. Supongamos que en estos tiempos difíciles, donde no hay un concepto claro en relación a lo que Jesús estaba pidiendo, podemos caer nosotros en la enseñanza de que estamos llamados a perdonar en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Quisiera desglosar eso para que podamos tener más claro lo que Jesús pedía. Supongamos que hay una pareja y en esa pareja pues hay golpes de por medio, hay un hombre que abusa de su fuerza física y está lastimando a su pareja, o una mujer que tiene encuentros con otra persona, con otro hombre, y su esposo también se da cuenta, se sabe de la situación. Diversas situaciones en las cuales podemos vernos envueltos y que el corazón se te pueda romper, partir. ¿Cómo podríamos nosotros pedirle a una persona que está sufriendo esa agresión, que está siendo abusada físicamente, psicológicamente, económicamente, o abusado también? ¿Cómo podríamos pedirle que esté perdonando continuamente a una persona que continuamente está siendo agresor, está siendo alguien que lastima el corazón y el físico probablemente también de alguna persona? Cuando no perdonas, cargas un doble peso, porque aparte de cargar con la agresión que está siendo objeto o la que están haciendo de tu persona, empezamos también a cargar una parte de que no estamos obedeciendo la Escritura, donde nos dijo el Señor en Mateo capítulo 18, donde deberíamos perdonar 70 veces 7. Y empezamos a cargar con un doble peso. La primera pues, es la agresión física, emocional, económica, y también estamos cargando la aparente desobediencia de nuestra parte de no perdonar a ese agresor, y que estamos cayendo en una rebeldía de no perdonar por este pasaje, en donde ha sido tan mal interpretado y tan mal enseñado en muchas congregaciones, en muchos púlpitos. Pero quiero adelantarme diciéndote que no hay ningún texto bíblico, no hay ningún pasaje bíblico, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, donde se nos mencione que debemos de perdonar continuamente a alguien que continuamente nos está haciendo daño. No existe un pasaje donde nos pida perdonar a quien en una forma continua está lastimando y rompiendo nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, a través del uso de la fuerza, del uso económico, del dinero, de la violencia económica, del chantaje emocional. Entonces la Biblia no tiene ningún pasaje bíblico donde nos diga que nosotros debemos de perdonar continuamente la agresión hacia nuestra persona. Pero aquí no me malinterpretes, la Biblia dice que sí hay que perdonar, pero perdonar como Dios perdona. Dios nos ha perdonado absolutamente de todos nuestros pecados, pero porque hicimos algo cuando llegamos a sus pies, cuando llegamos a su presencia, que fue un arrepentimiento de nuestros pecados. La Biblia nos dice que nosotros perdonemos como Dios perdona. El relato bíblico en Mateo capítulo 18 nos menciona que el Maestro, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nos está dando un ejemplo de lo que es el arrepentimiento, el llegar a pedir misericordia y ser beneficiado con el perdón de una deuda. Recuerden cuando el apóstol Pedro llegó a preguntarle a Yeshua si era necesario perdonar hasta 7 veces. Yeshua le contesta, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Estos son 490 veces. Pero Yeshua no se está refiriendo a un determinado número de veces que tienes que perdonar. Prácticamente está diciendo siempre, permanentemente. No te digo 7, sino toda la vida tienes que perdonar. Ahora, no está diciendo el Señor que en todas las circunstancias debamos de perdonar, sino que por eso Él hace un relato en el contexto. Esa es la importancia del contexto, donde hay un relato, donde menciona a un siervo que fue a pedir misericordia a su Señor
para que le perdonara una deuda. Número 1, el siervo apeló a la misericordia de su señor para pedir eliminar la deuda que tenía con él. Bueno, esto nos está enseñando que Yeshua dice: si a ti te acuden pidiéndote perdón, teniendo una actitud de arrepentimiento y piden misericordia de ti, entonces ejerce el perdón. No está diciendo que todas las veces tengas que perdonar con la circunstancia que no sea esa. Hay gente que se muere sin haber tenido un acto de arrepentimiento de sus malos actos contra sus hijos, contra su familia, contra su esposa, contra sí mismo. Se muere la gente así, y así se van. Entonces, retomando, ¿cómo Dios perdona? Perdona primero cuando la persona acude en un acto de humillación delante de Él y pide perdón por sus faltas. Ahora, cuando esa persona ha reconocido sus faltas y se compromete a no volver a hacerlo, entonces Dios ejerce el perdón. Recuerden esto, Dios nos está pidiendo perdonar como Dios perdona. Ahí está el ejemplo en Mateo capítulo 18. Por eso es importante todo el contexto y no sacar que solamente 70 veces 7 tengo que perdonar, porque eso nos puede llevar a que caigamos en una mala enseñanza de que pase lo que pase conmigo, hagan lo que hagan conmigo, suceda lo que suceda conmigo, yo tengo la obligación de perdonar. Y eso es sobre todo en nuestras culturas, en nuestra cultura latina, donde la mujer tiene que estar muy sometida a la casa, bajo lo que el varón quiera o disponga en la casa. A veces la mujer confunde estas malas enseñanzas y cree que tiene que aceptar y recibir toda clase de maltratos, chantajes, golpes, porque está obligada a que 70 veces tiene que perdonar, y eso es completamente falso. Eso no está en la escritura ni en el contexto bíblico. El contexto de 70 veces 7 es: sí, perdona, pero cuando el agresor tiene ciertas características que nos hacen ver que hay un arrepentimiento genuino de lo que está haciendo. Si no tiene esa conducta de arrepentimiento, tú no puedes dar el perdón, porque Dios sería muy injusto en pedirte que hagas algo que Él no hace. Dios no perdona a nadie que no se haya arrepentido de sus pecados. Dios no perdona ni borra a nadie sus pecados si no antes se arrepintió de ellos. Así que pedirle a una mujer o a un hombre que está siendo maltratado, pedirle que perdone todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia, es una injusticia. Sería una injusticia de parte de Dios. Por eso es que Dios no pidió eso. Pidió que siempre se perdone cuando el agresor tiene esas características. Que perdone a aquel o aquella que en repetidas ocasiones le ha roto el corazón a una persona sin mostrar arrepentimiento. Es una injusticia. Dios no perdona así. Hay dos circunstancias en las que debemos de perdonar. Una es cuando la persona que te agrede ya no está, ya se fue. Hubo una separación física, tal vez murió, tal vez partió y no tuviste tiempo para ponerte a cuentas. Él no te pidió perdón. Pero entonces tú tienes que soltar y perdonar a esa persona, porque el beneficio es para ti. Quien está enganchada o enganchado a la persona que ya murió o que ya se fue de la casa, o que tal vez hubo un divorcio y esa persona ya se fue, o tú ya no permitiste la agresión física y emocional, el chantaje económico a tu vida y tú decidiste terminar la relación, tienes que ser libre y completar el ciclo del perdón. Cuando esa persona ya no está, entonces es cuando tienes que perdonar, porque de otra manera sería también muy injusto pedirte que perdones cuando la persona que te agrede está presente en tu vida, cuando duermes con ella, cuando está contigo en tu casa, cuando está en un entorno completo contigo. Perdonar a una persona que está ahí siempre sería muy injusto de parte de Dios y de parte de los que te rodean, pedirte que perdones siempre a esa persona. Es prácticamente imposible lograr que tú perdones a alguien que está maltratándote y abusándote física, emocionalmente, espiritualmente de tu persona cuando lo tienes día y noche junto a ti. Eso sería algo
que Dios no hace y Dios no pide que tú lo hagas. Y la segunda parte es cuando demuestra con hechos que tiene un profundo arrepentimiento y que nunca más intentará repetir aquella acción que te está rompiendo el corazón, aquellas agresiones verbales, aquellas agresiones físicas, aquel abuso de su fuerza, aquel abuso de su cultura, de su conocimiento, de sus contactos, de su economía, y que siempre te hace ver a ti como que te están haciendo el favor de estar contigo. Cuando se rompe esa parte de que este abusador siga tratándote de esa forma y hay un profundo arrepentimiento, y que solamente con hechos, no con palabras, sino con hechos, te está demostrando que prácticamente un nuevo inicio a partir de ese perdón, y que ya con hechos, repito, con hechos, no con palabras, demuestra que está viviendo en un arrepentimiento genuino, entonces tú debes de practicar el perdón. Son dos situaciones diferentes. Si el que abusa de tu persona está presente, no es un tema de perdón. Perdóname que contradiga lo que te han enseñado en la congregación, lo que te han enseñado por años el pastor allá arriba, y ha dicho que todo tiempo tú debes de perdonar, que le dejes a Dios las cosas, que le dejes a Dios la solución de esto. Tú tienes que seguir aguantando los golpes, el abuso emocional, el abuso físico, el abuso económico, el chantaje emocional, y los hijos, y tienes que hacerte cargo de ellos, y lavarle al orangután que tienes ahí sentado, y atenderlo en todo lo que necesita. Y aparte de todo eso, se levanta y abusa de ti de manera verbal o física. Esto no es un tema de perdón, es un tema de una agresión continua a tu persona que Dios no quiere que estés viviendo. Es una falla doctrinal tremenda el que se ocupe el 70 veces 7 como un pretexto para que tú aguantes un maltrato a tu persona. No es un tema, repito, de perdón, es un tema de agresión a tu persona. Y una vez que se separe de ti el agresor, ahora sí tienes que entrar al proceso de perdonar. Una vez que ya está lejos. Cuando tú no has perdonado a quien ya no está y quien ya no puede dañarte, tú sigues enganchada o enganchado a esa persona, moralmente y espiritualmente. Tienes que perdonar a esa persona que ya no puede hacerte daño, y solamente ahí serás libre. Ahora sí, eres libre. Eso que te robó esa persona, ese dolor, esas lágrimas, tu paz que te robó, todo eso, déjaselo, regálaselo, mándaselo. Y no porque se lo merezca, no porque merezca tus lágrimas, no porque merezca tu dolor, no, sino porque te quieres liberar, sanar, soltar de esa persona que ya no está en tu vida y que ya no forma parte de tu círculo, que tú ya lo sacaste. Todos hemos experimentado en alguna vez el dolor de ser agredidos, de ser dañados por otras personas, y además de ser una experiencia muy negativa en el nivel emocional, en el nivel físico, el recibir una agresión de manera injusta tiene también implicaciones en nuestra identidad. Pasamos a sentirnos muy vulnerables, muy impotentes, muy débiles, muy fáciles de faltar al respeto por los demás. Y puede modificar incluso nuestra fe. Podemos empezar a dudar de las promesas de Dios. Podemos empezar a dudar de su protección y de su cuidado, volviendo nuestra vida una vida con desesperanza, y nos volvemos pesimistas. Toda esta situación es un malestar, si me permites a lo mejor la palabra, es una post-ofensa o post-daño que te ocasionan. Tu comportamiento se modifica. Empiezas a tener cambios en tu comportamiento, en tu identidad, en tu voluntad. Y el perdón lo que hace es que disminuye. Esa es la ventaja de perdonar. El perdón disminuye esas emociones negativas, disminuye tus rencores, tus rabias, tu vergüenza, la humillación, el odio, el dolor, la amargura, las ganas de revancha, que le vaya mal. Todo esto con el perdón se empieza a minimizar. Los pensamientos negativos empiezan a ser menos y dejas de invertir tanta energía y tanto tiempo en pensar en la ofensa y en el daño que te ocasionaron en tu vida, y en dedicarle tanto tiempo y pensamientos a ese agresor, a ese ofensor.
en recordar lo que pasó, en lo que hubieras hecho, en lo que hubieras dicho. Es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera dicho, si me lo hiciera ahorita reaccionaba de tal forma. Imaginar qué es lo que haríamos si volviéramos a vivirlo. Todo eso te trae un desgaste emocional, un desgaste físico, intelectual, espiritual. De todo te roba una situación difícil como eso. Por eso es tan importante el perdón. Por eso Yeshua, nuestro Señor, decía, perdona siempre bajo estas circunstancias. Cuando Él ya no está o cuando Él pide un perdón de acuerdo a un genuino arrepentimiento. Debe haber condiciones para conceder ese perdón. ¿Cómo conviene perdonar? ¿O tengo que perdonar en cualquier circunstancia, cualquier ofensa? ¿Se puede perdonar aunque no se pida perdón? Aunque esa persona no venga y me pida perdón, ¿yo la puedo perdonar? Aunque esa persona que me agredió, que me ofendió, no reconozca sus acciones o no se arrepienta, ¿yo debo de perdonarlo? Se puede perdonar si no hay castigo, si no hay reparación del daño, si no le pasó algo semejante a lo que él me hizo, yo tengo que perdonar. Algunas personas sí consideran que sí, que es posible perdonar en esas circunstancias. El perdón es un proceso que puede llevar a la víctima, a quien sufrió la agresión, a un proceso lento, pero muy beneficioso, sin necesidad de que el ofensor o el agresor esté presente. A lo mejor, como yo te decía, a lo mejor ya murió, a lo mejor ya se fue, a lo mejor te separaste. Y entonces ahora, ¿qué tienes que hacer en ese proceso? Algunas personas dicen que el perdón se debe de otorgar cuando esta persona llega a pedir perdón. Solamente así el perdón es válido, cuando te piden perdón. Otras personas dicen, no es necesario que te pidan perdón, es un perdón unilateral. Yo decido perdonarte independientemente si me pides perdón o no. ¿Cuál es la forma que yo tengo que llevar ese perdón? El objetivo del perdón unilateral es que no haya un cambio de la conducta de tu agresor, de tu ofensor. Cuando tú decides perdonar de una forma unilateral sin que él venga y te lo pida, tú lo que estás haciendo es que le estás arrebatando el control de tus emociones. No estás permitiendo que él maneje que seas libre o no. No dependes de que él llegue a pedirte perdón o no. El objetivo de este perdón no es para que él cambie de conducta. Ni tampoco es para retomar una relación que ya está rota, que ya se rompió, una relación previa. El objetivo de este perdón unilateral, donde tú y solo tú ejerces el perdón sin que la persona venga a pedírtelo, sería un cambio en tu experiencia personal, en que tengas una superación emocional y salgas de esa cárcel almática en la que estás. La reducción de tus malestares, la reducción de tus malestares físicos, emocionales, tus pensamientos negativos, todo lo que ya te mencioné, que vienen pensamientos negativos, todo eso desecharlo de tu vida. Ese es el beneficio del perdón unilateral, cuando tú decides perdonar sin necesidad de tener a la persona que venga a pedírtelo. Pero corres un riesgo. Cuando tú decides perdonar sin que esa persona venga a pedirte el perdón, tienes estos beneficios que te acabo de decir, pero el riesgo que corres es que este hombre o esta mujer, este agresor, repita el patrón, repita lo que te dañó tanto, porque como sabe que no hubo una consecuencia importante en la situación, entonces puede animarse a tener un segundo intento, un tercer intento, o se vuelve una conducta repetitiva en tu vida de causarte daño emocional, físico, económico. El perdón unilateral, cuando tú otorgas ese perdón, es sí para tu crecimiento emocional, tu crecimiento espiritual, que tengas un proceso y un progreso en tu vida emocional y salgas de eso. Pero corres el riesgo de que esta persona sepa que como no hay consecuencia, lo puede repetir. Pero, te repito, tú como víctima eres el protagonista del cambio.
Tú eres quien está trabajando sobre tus sentimientos, sobre tus pensamientos, sobre tus conductas, para modificarlas hasta llegar a pasar de ser víctima a ser superviviente de una situación difícil. Repito, puede darse que aquel agresor, como vea que no sucedió nada, caiga en ese mismo patrón otra vez. Pero ahí cae la segunda parte que yo te dije: la distancia, la lejanía. No puedes perdonar a alguien que está cerca de ti y que continuamente te está haciendo daño, porque tú decides perdonar unilateralmente. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un cambio en donde tú tomes decisiones de perdonar, pero también de tomar acciones que impidan que tú vuelvas a ser la víctima recurrente de ese agresor. Las conductas o tus conductas van a empezar a cambiar de ser víctima, como te decía, a ser un superviviente. Dejar de sentirte vulnerable, débil, impotente, indefensa, indefenso, para ahora reconocer que eres una persona con fortaleza, que recuperas el control de tu vida, que tomas el control de tus acciones y de tus actos y de tus emociones. Surgen unos nuevos propósitos, nuevos proyectos, avanzar, caminar y despojarte de lo negativo de esa persona. El perdón tras una agresión que sea recurrente va a ser más difícil de otorgar cada vez. Aquellos cuyas parejas presentan, menos tendencia de agresión es aquellas o aquellos que manifestaron de inmediato un desacuerdo de la acción, un desacuerdo en el maltrato, y de inmediato pusieron un freno. El poner un freno de inmediato, manifestar el daño que se está ocasionando, de inmediato frena a un agresor y lo va a llevar a que no vuelva a repetir o que no sea continuo el patrón que está llevando. Cuando tú te quedas callado, cuando tú te quedas callada o perdonas en tu interior, en tu corazón, decides perdonar, pero no manifiestas ninguna oposición, esta persona va a repetir. Hay un estudio completo de gente que repite los patrones cuando sabe que no hay consecuencias. Ahora, hay otras personas que consideran que el agresor, quien te agrede, sí debe de estar relacionado en el proceso, que sí debe de participar y que el ofendido debe de establecer ahora condiciones. Tú puedes establecer las condiciones para otorgar el perdón, para que el perdón sea posible, el reconocimiento del hecho, el arrepentimiento que esperas que se dé, las disculpas por parte del agresor. Pero en ausencia de estos pasos, la parte dañada puede renunciar a perdonar. Tú puedes decidir no perdonar el abuso físico a tu persona y decidir caminar en una forma separada o alterna. No tienes por qué, ni estás obligado por qué a estar o vivir con alguien que te agrede emocionalmente, físicamente, económicamente. Cuando tú estableces esos parámetros de que si no se dan estos requisitos, tú no otorgas el perdón, entonces tú estás retomando y pasando a ser de víctima a un superviviente de un acto de agresión física o de agresión emocional. Eso sería, o se le llama el perdón condicionado o el perdón condicional. Es cuando tú estableces, si tú haces esto, si tú cumples con esto, entonces yo veré si te otorgo el perdón. Es decir, para perdonar tiene que haber algún indicador de que la acción que tanto te lastimó no se va a volver a repetir. Ahora, ¿qué condiciones debería de haber para un buen perdón? Es necesario, imprescindible que para un buen ejercicio del perdón y una buena sanidad de tu interior, debes de reconocer que hay una ofensa y una agresión a tu vida. Hay muchas mujeres, muchos hombres que por vergüenza, por pena, se callan. No mencionan las ofensas ni el daño que están siendo objetos. Y entonces no pueden perdonar. Perdonar negando la ofensa o la gravedad o el dolor que te causa es un falso perdón. No es un perdón. Volteando los ojos para otro lado y ocultar o vivir de apariencias, viviendo apariencias nada más. No estás perdonando de verdad. Solamente tapas hoyos, presentas apariencias, pero es un falso perdón.
evitar enfrentarte con el dolor que te ocasionó la situación, o precipitarte en perdonar por intentar recuperar una relación a toda costa, no son unas motivaciones suficientes para que tú otorgues perdón. No puedes otorgar falsos perdones. Tu perdón debe de ser genuino. Tu perdón debe de nacer de tu interior. Recuperar relaciones dañadas, recuperar a personas que estás acostumbrada o acostumbrado a estar. 2. Para evaluar si es adecuado otorgar el perdón, se debe de evaluar cada situación en particular. No todas las situaciones son iguales. Hay contextos en cada situación, hay características en cada relación es diferente, pero hay cosas generales, como lo que yo te mencionaba. Perdonar en el marco de una relación donde está el respeto, donde los valores mutuos son evidentes, donde no se plantean problemas futuros, donde tú sabes que esta situación que atravesaron no se va a volver a repetir. Pero si tú sabes que en un par de meses, 2, 3 meses van a regresar estos problemas, pues no tendría sentido estar otorgando perdón, porque entonces ya no es un error, ya es una opción de tu parte el vivir y aceptar agresiones a tu persona. Y 3, la reconciliación y el perdón son conceptos totalmente distintos. No tienen nada que ver uno con otro. El perdón te puede llevar a una reconciliación, pero no son lo mismo. El hecho de que tú perdones a alguien no significa que te tengas que reconciliar con él o con ella. La reconciliación busca recuperar o restaurar o volver a tener una relación que ya está dañada. Mientras que el perdón es un proceso personal de trabajo sobre tus sentimientos, sobre tus pensamientos, sobre tus conductas. Este proceso puede terminar o no en una reconciliación, pero no necesariamente. No confundas perdón con reconciliación, porque hacerlo te puede llevar a volver a tomar una reconciliación con alguien que te va a volver a maltratar. Ahora, quiero decirte algo que es muy importante. Perdonar no significa que tú continúes con una situación abusiva de tu persona o una situación peligrosa. Perdonar significa soltar el resentimiento, dejar todos los pensamientos negativos que hay en tu vida y dejarlos, regalárselos a esa persona. Y desde lejos bendecir y hacerte a un lado y seguir caminando tú en construir tu propia felicidad. Pero no permitas el daño físico abusivo a tu persona. Tienes todo el derecho de protegerte y evitar situaciones incómodas o malas a tu persona. No pueden usar textos bíblicos, como ya te lo dije. No te pueden chantajear espiritualmente para que tú sigas agachando la cabeza y recibiendo o siendo objeto de situaciones dañinas a tu persona. Tú tienes todo el derecho de proteger tu corazón y tus emociones. Y en un caso de abuso físico, te lo extiendo abiertamente, tú tienes toda la libertad, todo el derecho de buscar un apoyo, ya sea hasta de autoridades. Pero tú no puedes, por malos consejos pastorales, por gente que se dice pastor y que se sube a los púlpitos, que se dice estudioso de las escrituras y te aconseja mal, diciéndote que debes de soportar toda situación y perdonar en todo momento. Tienes que denunciar al agresor y al pastor que también lo aconseja así. Ahora, quisiera pasar a unas reflexiones finales. Perdonar significa aceptar. Eso te lo dicen muchas veces, pero no es así. Perdonar no es aceptar. Perdonar no es excusar el mal que otra persona hace. Perdonar es ser libre del rencor, ser libre de situaciones adversas, pero no debes aceptar agresiones a tu persona. Decide seguir adelante, decide seguir caminando sin permitir que otra persona tenga el poder sobre tus acciones o tus emociones. No es sinónimo perdonar y aceptar. Puedes perdonar, pero ya no aceptes el maltrato a tu vida. Otra cosa que dice, primero te tienen que venir a pedir perdón, como ya lo vimos, pero no es necesario. A veces te dicen que es imposible perdonar hasta que no te vengan a pedir perdón, y eso no es cierto. Puedes hacerlo aunque el otro no se disculpe, aunque el otro no esté. Puedes perdonar siempre y cuando sepas que esa persona va a estar lejana. Puedes llegar a dar el primer paso y perdonar tú,
como hijo de Dios, como hija de Dios, perdonar tú. Escoge librarte del enojo y de la amargura. Escoge librarte de todas las situaciones de tristeza y de humillación a las que fuiste sometido o sometida. Sepárate de ello, independientemente de que la otra persona venga a pedirte perdón o no. Tú tienes las llaves de tu felicidad y de tu destino y no dependen de otro más. Para perdonar hay que olvidarte, dice también, y eso es falso. Hay gente que dice que es necesario que ya no te acuerdes de las situaciones, y no es así. Olvidamos el daño, olvidamos el dolor, olvidamos esa parte, pero la situación, esa siempre va a quedar en nuestro corazón. ¿Y sabes para qué? No para causarte daño, sino para evitarte que vuelvas a tropezar con los errores que ya estás corrigiendo. Los recuerdos te ayudan a saber de qué situaciones escapar, de qué situaciones no caer nuevamente. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar el rencor y el dolor a un lado. Olvidar, nunca se te va a olvidar las situaciones que pasaste, pero esas te ayudan para que no cometas los mismos errores. Otra cosa que nos dicen mucho a los hombres es que perdonar es señal de debilidad, de que somos débiles. Pero todo el contrario, perdonar nos demuestra un carácter en Cristo. Perdonar muestra un carácter en Dios, que Él reina en nuestros corazones, que mostramos que la otra persona y sus actitudes no nos controlan, que podemos acudir al Redentor, que podemos acudir al Padre Eterno a que nos ayude a que seamos más como Él y menos como nosotros. No es una señal de que seas débil, al contrario, eres fuerte en Dios, y en Dios puedes hacer proezas y Él quitará a todos tus enemigos, dice la Escritura. Para ir finalizando, dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ten dominio propio. Ten dominio propio y decide perdonar. El perdón es una decisión, así como el amar también es una decisión. Elige perdonar con la ayuda de Dios. Perdonar no significa permitir situaciones abusivas en tu vida, sino libertades, libertad al corazón. Pues con esto me despido de ti, espero que esta plática haya sido de edificación para tu vida y que te haga reflexionar en las áreas donde tú necesitas perdonar y necesitas sanar y ser restaurada o restaurado. Nos vemos pronto. Mi nombre es Oscar Nava y te envío un afectuoso saludo en donde me estés escuchando. Hasta pronto.